La empresa es una organización compuesta de personas. Hemos hecho un repaso breve al talento personal. ¿Una organización puede tener talento? Una organización es sujeto de talento. Hay organizaciones con talento o talentosas, hemos visto unos ejemplos que podemos comentar, y organizaciones con menos talento. La organización de un talento, bueno, es muy difícil medir talento, pero básicamente no es exactamente igual, pero tiene talento aquella organización que hace algo mejor que la otra, pues en las mismas circunstancias. Lo hace mejor, y hacerlo mejor significa proporcionar más calidad, hacerlo a mejor precio, producir más satisfacción en sus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre talento como hacer algo en esa organización. ¿Ese talento de la organización es igual a la suma del talento de las personas que lo componen? Para nada, para nada. Podemos tener una organización, una empresa compuesta por premios Nobel, o sea, no os digo cualquier mortal, premios Nobel, y la organización puede ser un auténtico desastre. No tiene nada que ver el talento de la organización con el talento de las personas que lo conocen. Os cuento casos inversos. Hay organizaciones muy talentosas, que están diseñadas para que la inteligencia de las personas que están en ellas pues sea, hombre, mientras más inteligente siempre mejor, pero en principio no influyen. Por ejemplo, McDonald's, por decir una empresa no habla hoy, es un procedimiento, un marketing, un modelo, un sistema, una ubicación, un diseño, son muchas facultades que hacen que las personas que trabajan en los McDonald's pues sean estudiantes que rotan, intercambiables, que van a trabajar 3 meses y después no vuelven a trabajar, que tienen una formación muy elemental, que a lo mejor son brillantes y están ahí por los futuros grandes empresarios o los futuros comisarios generales de la Expo no lo sé, hay personas muy importantes en el futuro ahí, pero la organización, el talento radica en sus procedimientos, en su organización, en su marca, no en el nivel de inteligencia o talento de esas personas. Por tanto, una organización es sujeto de talento y no es igual para nada al talento, a la suma de talento de las personas que lo componen. Pues entonces ya bien tenemos un problema, y un problema importante, un problema no resuelto, y que se cometen muchos errores en cada organización. Antes de hablar de estos problemas, ahí viene la pregunta: ¿en una organización el talento nace o se hace? Bueno, pues mira, ahí desde luego, en teoría se hace. Tú naces como te traen al mundo, tu padre y tu madre, la genética, en fin. No sé si el cosmos influye o no, el ADN, las circunstancias, la lactancia, la gestación, no sé lo que influye, pero tú naces como persona con una genética, estás muy condicionado. Hombre, una empresa nace de una acción personal o de varias personas, con lo tanto se puede hacer. La organización, el talento de una organización se hace, en gran parte se hace. No totalmente se hace, porque muchas empresas, y estoy seguro que aquí estáis empresarios de primera generación, sale la empresa, va creciendo, dudáis, resulta que tenéis una persona que le hacéis un cargo. Es decir, la empresa también tiene un proceso que no es solo de un diseño intelectual, voy a hacer un modelo de empresa para crecer, sino que van haciendo, va saliendo, salen oportunidades, te equivocas, vas para adelante, y en esa parte, bueno, pues un poco nace, pero tenemos que partir, o yo quiero partir, de que el talento de una organización se hace. ¿Cómo se hace el talento de una organización? Bueno, ya eso hay muchos modelos, no lo habría, pero desde empezando por el propio organigrama, que las funciones no estén dobladas, porque ya sabemos que cuando están dobladas hay competencia, que no haya huecos de información, hay modelos de empresa, no hay modelo único, hay modelos de organización donde la inteligencia se concentra en determinados órganos, modelos de organización empresa que la inteligencia se distribuye, los modelos de liderazgo o centralización o descentralización son variados, no hay modelo único. No hay modelo único y yo, por tanto, no me voy a postular por ningún modelo, pero sí tenéis que saber que hay, y ya es vuestro deber, en el fondo la eficiencia, hemos estado 2 modelos de empresa, os he dicho, hay una componente de talento. Miro lo de la EasyJet, por ejemplo, hay un talento en hacer eso. Hay una inteligencia en tomar decisiones, objetivo, pues reducir a 20 minutos el tiempo tal. Se ponen, hay una ingeniería, hay procesos, después hay un talento de saber llevar a cabo toda esta cuestión. Fijaros aquí, y no quiero, es que me alargaría mucho, que el talento muchas veces no es igual que inteligencia. Tú puedes comprar inteligencia. Tú puedes, que yo lo haría, pues traerte a José Luis Nueno, que no cabe duda que
tiene un talento expositivo brillante, pero un conocimiento y una inteligencia en sus postulados, y comprarle consultoría. Oye, dime, para esta nueva sociedad de la demografía, los hogares, la reducción de hogares y el tema del coste y la demanda, pues dime qué me recomiendas. Tú compras inteligencia. Bueno, es una muestra también de inteligencia tuya y de talento. Pero, en general, estas organizaciones, ya digo, lo importante es el talento. Por eso hay empresarios que uno dice, bueno, pues que tienen un talento extraordinario y que nunca pudieron destacar, a lo mejor es como especialmente inteligente en el concepto tradicional de la inteligencia. La organización, una empresa, una organización, y tiene talento. Pensad muchísimo en vuestras organizaciones, en la eficiencia. Tiene mucho que ver cómo organicéis, y no solamente en productos, que no voy a meter, o en procedimientos o en procesos, sino en funciones, en organigramas, en relación de información, en toma de decisiones. Ahí hay muchísima interacción personal que configura o no una organización talentosa. Hay muchos más temas que no hablaré. Y esto, para el director de recursos humanos, es un clásico. Cuando tiene que cubrir un puesto, cualquier empresario o cualquier persona, queremos a la persona más inteligente o con más talento. Y mientras más hablamos de la sociedad del conocimiento y talento, pues mientras más mejor. Ojo, y eso te lo dirán los directores de recursos humanos. No se trata de coger al mayor talento, sino al talento adecuado para cada puesto. Es decir, que no haya después quema de expectativas, que no haya... y eso hace que la dirección de recursos humanos, que un empresario, y eso sí quiero hablar muy brevemente, tiene mucho de recursos humanos. Hay una parte intuitiva, porque esas cosas muchas veces son intuitivas, y desde luego hay una ciencia para conocer cómo se hace esta cuestión.